Gustavo Niño, ex viceministro de Defensa de Colombia, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, ex viceministro de NTN24. Muy buenas tardes, primero que todo, y lamentable todo esto que está sucediendo. Es que la gravedad es histórica. Nunca antes habíamos visto una escalada a este nivel de las tensiones en las que un presidente en ejercicio de Estados Unidos le dice a un mandatario colombiano, también en el cargo, que es un líder del narcotráfico. Repercusiones de esto. Una repercusión número uno es el presupuesto. Hay que recordarle a toda la audiencia que Colombia es el segundo país en América Latina que más recibe ayuda económica del Congreso de Estados Unidos, 450 millones de dólares que han venido sucediendo desde los últimos años, y hay que recordar que hasta el 2015 hubo un plan Colombia de cerca de 10.000 millones de dólares para luchar en contra del narcotráfico como uno de sus objetivos. Ya meses atrás habíamos visto cómo venía la desertificación, y con la desertificación la propuesta del congresista Díaz Balar en el subcomité del Congreso de Presupuesto, en donde se reducía esos 450 millones de dólares a 215, dejando solamente la ayuda militar. Con este post o con este anuncio del presidente Trump, pues quedamos a la deriva. Hay que recordar que esos 215 millones de dólares son muy importantes para, por ejemplo, los comandos jungla, para el tema de combustible, para adicionalmente para la policía y la interdicción, que es lo único que ha podido avanzar en este gobierno en la captura o, digamos, retención de toneladas de cocaína. En segundo lugar, este es un desastre diplomático. Y hay que recordar que desde hace varios meses los que sostienen la relación entre Colombia y Estados Unidos son los empresarios, son las instituciones que llevan muchos años, por ejemplo, como la Cámara Colomboamericana, etcétera. Pero el presidente Trump ya no tiene diálogo, el presidente Petro ya no tiene diálogo con el presidente Trump. Pero y lo más grave de esto es que estamos sumándonos a un eje que no debería pertenecer a Colombia, sino que Colombia siempre ha luchado en contra de las bandas y los grupos armados organizados. Sabemos que el ELN tiene una gran complicidad, una gran complacencia con el régimen del dictador Nicolás Maduro, y aquí lo que hemos hecho es dejarlo crecer y avanzar, y por eso tenemos estos resultados que son catastróficos no solo para nuestro país, para nuestra fuerza pública, para los ciudadanos, para un comercio, como lo decían algunos que me antecedieron en la palabra, que tiene un gran peso en la balanza comercial entre Colombia y Estados Unidos. Usted dice que este es un desastre diplomático y tristemente queda Colombia al mismo nivel de regímenes vinculados al narco, como por ejemplo Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares. Y tristemente el secretario de Guerra, lo escuchábamos, también comparaba a las organizaciones narcoterroristas en el hemisferio con Al Qaeda. ¿Está quedando Colombia a la altura de un Osama Bin Laden? Sin duda, Colombia hoy es un peligro para todo el mundo. Cada vez se produce más coca. Hay que recordar el informe de la ONU donde ya pasamos en el 2023 a 253.000 hectáreas, y estamos esperando que este mes salga el del 2024, que para la mayoría de expertos y para la mayoría de colegas va a subir de 300.000 hectáreas. Eso es un punto histórico, no solo en cultivo, sino también en producción, porque ya no se cosechan 2 veces al año, sino que son 4 veces al año. Por eso estamos llegando a casi a las 3.000 toneladas métricas de cocaína, y las vamos a superar después de que salga el reporte del 2024. Hoy tenemos unos grupos guerrilleros que ya no tienen ni siquiera interés político. Se les ha ofrecido de todos. Tenemos a unas FARC en el Congreso, y lo que ha hecho el presidente Petro es hacer crecer a esas disidencias, que son realmente unas mafias que se enquistaron en unos puntos de Colombia y que no quieren soltar el territorio, y que Petro les ha extendido la mano del diálogo para que puedan crecer, porque les hizo ceses al fuego sin verificación, porque les ha entregado la debilidad de las fuerzas militares, y hoy, con nuestro mayor aliado, que es Estados Unidos, pues está debilitando completamente nuestra fuerza pública. Solo un dato, el tema de los helicópteros. Nosotros tenemos gran parte de la flotilla de los helicópteros, pongamos para los televidentes lo miren, de 100 helicópteros que tiene hoy las fuerzas militares, 30 son los que están funcionando, es decir, estamos a 30%, cuando la ventaja comparativa militar que tiene Colombia es la ventaja versus los grupos armados organizados, la ventaja aérea, y esa la estamos perdiendo. Entonces, sin duda, un grupo como el ELN y la afirmación del secretario de Guerra de que es el Al Qaeda colombiano, tal vez se parece en que lleva mucho tiempo muy prolongado
tratando de luchar y no ha logrado nada y lo que se ha vuelto es una mafia completamente. Vea que ha corrido una diplomacia alterna. Usted lo decía muy bien. Aquí la diplomacia y las relaciones con Estados Unidos parecen sostenerla el empresariado, los líderes de las organizaciones que justamente se ven afectados. La economía se ve afectada por estos choques constantes en las relaciones que históricamente habían sido entre aliados, han sido amistosas, sin embargo han caído a un nivel nunca antes visto. ¿Cómo debe funcionar esa diplomacia alterna? ¿Cómo debe seguir funcionando para que esa ayuda de alguna manera continúe llegando a las regiones y poder seguir luchando contra el narco, contra los criminales? Porque si no, ¿en manos de quiénes van a quedar los colombianos? No, lo primero que hay que decirle, y en el análisis en esto es, hay que decirle a todos los aliados y a todos los actores, a todas las instituciones que tienen una relación con el Congreso de Estados Unidos, con el bipartidismo, demócratas y republicanos, y con el propio presidente Trump, de que tenemos que mantener esa relación. Yo sé que muchos empresarios lo hacen, floricultores, cafeteros, porque el 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Pero en segundo lugar, también hay que decirles a ellos que no va a haber una recuperación diplomática de aquí a que se acabe este gobierno. El presidente Petro está en campaña completamente, y al estar en campaña le interesa esa lucha y ese debate con el presidente Donald Trump. Es decir, que el presidente Donald Trump, podríamos decir, está cayendo en la estrategia de viralizarse, de mostrarse como un interlocutor internacional al presidente Petro y sobre todo generar un sentimiento nacionalista en Colombia y latinoamericanista con el tema de Venezuela. Así lo encuadran en términos de comunicación, y eso en términos de conflicto es muy, muy peligroso, porque la mitad de nuestro territorio lo tienen controlado grupos armados organizados que van a seguir esa línea y que van a amedrentar a los ciudadanos. Lo vimos. Es que esta situación no es fortuita, sino que es planeada. Vimos hace 2 días cómo el Congreso de los Pueblos secuestró instituciones colombianas y después fue a atacar a la Embajada de Estados Unidos. Todo un intento de provocación para que esto suceda. Y eso lo va a seguir haciendo Petro. Después de la desertificación paso 1, cancelación de visa, ahora extremo de la relación, va a elevar su discurso para generar un sentimiento anti-yanqui, nacionalista, para poder intentar ganar las elecciones con un 30-40% de la población que le crea esto. Y esto sin tener en cuenta la ayuda que puede dar Venezuela y América Latina, algunos dictadores de América Latina, para que el presidente Petro quiera quedarse en el poder. Sin embargo, yo no veo viable que se vaya a quedar, pero sí que se quiera prolongar en ese ejercicio de alguien que continúe su legado de gobierno. Ahí hay un reto muy importante, tanto en lo político como en lo militar como en lo estratégico. Vea, esta nueva crisis tiene un detonante que llega después de una larga cadena de desafíos al gobierno estadounidense, de los que hablaremos más adelante. El último episodio en particular tiene que ver con la historia del colombiano que murió en uno de los ataques de Washington a una lancha que presuntamente transportaba drogas. Esa operación fue en septiembre, pero recién este fin de semana Petro reveló su nombre. Aunque el mandatario colombiano dijo que era un pescador, él habría sido noticia en 2016 cuando fue capturado. Veamos el siguiente informe. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a una operación militar de Estados Unidos contra el narcotráfico y en la que habría muerto un colombiano identificado como Alejandro Andrés Carranza Medina. Estados Unidos destruyó una familia de pescadores en la ciudad que hará la cumbre de América Latina y Europa. Estados Unidos ha invadido el territorio nacional con un misil disparado para matar a un pescador humilde. Ha destruido su familia, sus hijos. Estados Unidos ofendió el territorio nacional de Colombia y asesinó a un colombiano trabajador honesto. Que se levante la espada de Bolívar. ¿Pero quién es este hombre al que se refiere el presidente Gustavo Petro como un pescador humilde? Ese nombre está ligado a un caso de 2016 en el que él habría sido capturado junto a 5 uniformados de la policía por la desaparición y el hurto de 264 armas de fuego y que habrían sido entregadas a cambio de dinero a la banda criminal de los Pachenca. La captura y el operativo de 2016 se realizó en Santa Marta. En investigaciones de medios nacionales como El Heraldo, se reveló en su momento que la Fiscalía tenía declaración juramentada de Alejandro Andrés Carranza Medina y a quien las autoridades identificaron con el alias de Coroncoro. Él habría sido quien acompañó 2 veces a uno de los policías implicados a transportar material bélico y que sacaron del armerillo de la policía de Santa Marta. A excepción de Carranza, los servidores públicos se declararon inocentes en aquella época.
Esto va en línea, ex viceministro, con lo que Nicolás Maduro, con lo que Gustavo Petro han insistido, y es que supuestamente quienes transitan en esas embarcaciones que según Estados Unidos llevan droga son pescadores. Sí, pero digamos, es una posición también ideológica en la parte de Maduro y de Gustavo Petro. Lo vimos recientemente los antecedentes que tiene el personaje que bombardearon, pero adicionalmente habría que ver judicialmente cómo se puede esclarecer, porque nadie puede afirmar. Lo que sí tenemos claro en esto es que la identificación que está haciendo Estados Unidos, que tiene una responsabilidad clara en este proceso, es de que aquello que bombardee sí lleve como tal cocaína. Y ese debe estar muy claro, porque entra en una línea muy delgada de no solo generar, digamos, una apuesta o una presión sobre Venezuela, sino que Colombia cada vez se quiere pegar a eso para volver esto cada vez más grande. Entonces, estratégicamente hay una línea muy difícil que tiene que manejar Estados Unidos, que le convierte, que lleva casi 2 meses en un despliegue naval muy importante, que no ha conseguido el resultado esperado, que sí ha avanzado, pero que no ha llegado al resultado esperado, y que esto, si no se actúa rápido, sobre todo en Venezuela, esto se puede volver cada vez más grande y más problemático, y puede hacer que esa intención que tiene Estados Unidos de recuperar la democracia en América Latina, especialmente en Venezuela, pues se vea cada vez más difusa, porque ya el dictador lleva 2 meses, empieza a encontrársele problema a cada intervención que se tenga, y un presidente como Petro va a empezar a caldear más los movimientos en un país como Colombia para generar esa presión también y respaldar a Venezuela. Aquí hay algo claro, y es que Petro ya se quitó cualquier halo de estadista y de demócrata y está apoyando a Nicolás Maduro. ¿Y con qué justificación lo está haciendo? Con el objetivo de nombrar un ejercicio nacionalista, bolivariano, como lo hemos visto, donde dice patria o muerte, y buscando que toda la población se vaya hacia allá para garantizar que se quede en el poder, sea él o de su legado, y pueda llegar a sostener lo que han buscado trabajar con el tema del socialismo del siglo XXI durante décadas. Claro, si usted se fija y si nos fijamos, las narrativas son las mismas, ya los veremos en un siguiente informe, pero antes me interesa seguir con el tema antidrogas, con la lucha antidrogas que usted conoce también muy bien, la desertificación, por ejemplo, en septiembre. Si queremos hablar de esas tensas relaciones, tenemos que referirnos a este hito que constituyó un duro castigo político al gobierno de Gustavo Petro. La Casa Blanca argumentó entonces que el gobierno colombiano no cumplió con sus compromisos internacionales para frenar el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron cifras récord en el último año. La desertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas puso a Colombia en la misma categoría que Venezuela, Bolivia, Afganistán y Birmania en el sudeste asiático. Estas son las claves de la decisión. Revisémoslas, ex viceministro. Claves de la desertificación. Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas y puso al país al nivel de Venezuela en cuanto al incumplimiento de las obligaciones frente al narcotráfico, una decisión que rompe con años de cooperación fluida en materia antidrogas entre ambos países. Estas son las claves de la decisión del gobierno de Donald Trump, que marcan un giro en las relaciones bilaterales y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación entre ambas naciones. Desertificación por incumplimiento. Estados Unidos designó a Colombia como un país que ha fallado de manera demostrable en cumplir con sus obligaciones de control de drogas. La razón principal es que el cultivo de coca y la producción de cocaína alcanzaron niveles récord bajo el gobierno de Gustavo Petro, sin que se cumplieran ni siquiera las metas reducidas de erradicación. Impacto político. Washington responsabilizó directamente al liderazgo político de Petro por el fracaso, diferenciando al gobierno central de las instituciones de seguridad y autoridades locales, a las que sí reconoce valor y compromiso. Esto genera una fuerte tensión diplomática, pues la desertificación es un mensaje público de desconfianza en la estrategia antidrogas del presidente Petro. Ex viceministro, hay que recordar que Washington había concedido entonces una exención para evitar sanciones económicas inmediatas y anunció que mantendría, eso fue en septiembre, parte de la cooperación por intereses nacionales. Se suspende entonces la ayuda. ¿Cómo va a llegar entonces ese recurso para luchar contra las organizaciones criminales, contra las organizaciones terroristas, los narcotraficantes? Lo que usted dice es la mayor preocupación que debe tener hoy el sector defensa, porque, como usted lo mencionó, nosotros entramos a este grupo de países que acaba de resaltar usted, y
nos dan ese waiver o esa exención en donde nos continúan con la ayuda militar, ¿sí? En esa exención estaban esos 215 millones de dólares que van directamente a apoyar especialmente a la policía, a la lucha contra el narcotráfico. Si lo que dice el presidente Trump se sucede en el Congreso de Estados Unidos, que es lo que viene ahorita en plenaria el presupuesto de Cámara y después en plenaria en Senado, pues nos quedaríamos sin presupuesto para la ayuda militar y la lucha contra el narcotráfico. Eso es muy riesgoso porque principalmente va a impactar al próximo presidente. Ya a Petro no le interesa tanto porque, si sabemos, los presupuestos de Estados Unidos arrancan en octubre de este año y acaba en septiembre del próximo. Ya para agosto va a estar el próximo presidente. Entonces, la situación de apoyo militar pues está digamos, en riesgo, y en riesgo ya que el presidente Donald Trump ha dicho que no. Hay que recordar un punto muy importante. Nuestro presupuesto de inversión en el presupuesto de defensa en Colombia es alrededor de 5 o 6 billones de pesos. Esto representaba casi 1.2 billones de pesos, es decir, el 20% o el 15% del presupuesto de inversión del sector defensa, sobre todo en un momento donde los grupos armados organizados nos están atacando con drones, donde no tenemos defensa antiaérea ni defensa antidrones en gran parte de los puntos más álgidos del conflicto que tiene Colombia. También no tenemos la relación con Israel. Todo esto ha debilitado mucho a nuestras fuerzas militares y implica, digamos, un debilitamiento y una amplitud que entiende muy bien el narcotraficante como una garantía para que él pueda seguir adelante. Y eso lo va a hacer el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Y este componente de la desertificación, de alguna manera, siguió alimentando esa narrativa virulenta de Gustavo Petro contra Estados Unidos. Él, al rechazar la desertificación de la administración Trump al gobierno de Colombia por los malos resultados en la lucha contra el narcotráfico, empezó por señalar el sacrificio de las vidas de los policías colombianos, y con una polémica frase, Petro afirmó entonces que lo que hacía Colombia era para que no le llegase cocaína a Estados Unidos. Escuchémoslo. Sino que es para impedirle a la sociedad norteamericana que no se embadurne más las narices con las ganas de trabajar, trabajar y trabajar, porque esa droga es un estimulante, y les impide el descanso. Luego Petro pasó al ataque, ex viceministro, verbal contra Estados Unidos. Afirmó que acabaría la dependencia del ejército colombiano de armamento estadounidense. Dijo que no se dejará chantajear y propuso que Colombia desertificara a Estados Unidos. Esto decía. Los que hay que desertificar es al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y de cocaína? Que me muestren los recursos. A ver si son más o menos que los nuestros. Y finalmente el presidente Petro invocó la soberanía. Llegó a decir que no le interesa la ayuda de Estados Unidos, ayuda que ahora queda suspendida y que entonces había sido condicionada por la desertificación. No interesa eso. Es que no, a mí no me preocupa la ayuda de los Estados Unidos. Nosotros somos los que estamos ayudando a los Estados Unidos, porque el problema es de ellos, no de nosotros. El problema es de quién, ex viceministro. ¿Dónde quedan las manos del gobierno colombiano? ¿Dónde quedan las manos del ejército colombiano, de las autoridades? El problema es de todos, es un problema global, pero también tiene de inicio la producción y también el consumo, no hay que negarlo en este campo. Pero lo que sí es muy claro es que el presidente no le importa las fuerzas militares ni entiende esto. Hay que recordarle un poco a la audiencia que nosotros no tenemos la capacidad para construir de manera masiva armamento, porque no tenemos ni siquiera el insumo, y adicionalmente nuestra industria militar, que es la más importante, digamos, en el sector defensa, que es Indumil, ha perdido cerca del 50% de sus ingresos en este gobierno. Es decir, nosotros tenemos en Indumil, que es la industria militar colombiana, un monopolio de explosivos, y ese monopolio lo está quebrando Petro, y desde que arrancó tiene el 50% menos de ingresos, por lo cual 50% menos de utilidad. Cuando nosotros lo teníamos, daba utilidad y permitía invertirle ese recurso a otras entidades.
Petro dice que van a producir sus propias armas. Nosotros no hemos podido sacar adelante todavía el fusil, que lleva 10 años en proceso de construcción y que él dice que ya lo tiene en próximo año para producción. Le faltan por lo menos 6, 7 años para que pueda tener pruebas y sobre todo tenga todas las certificaciones OTAN y pueda llegar a un soldado colombiano, porque no se puede jugar con la vida de un soldado colombiano que un fusil de esto les pueda hacer daño. Nosotros no tenemos ninguna otra entidad, ningún otro cooperante internacional que nos apoye en términos militares, de manera como lo hace Estados Unidos. Entonces es un tema de retórica y le sirve mucho al Petro la retórica de hacerse la víctima porque van a elecciones. Es que hay que entender que Petro ya no es hoy el presidente, sino es un candidato o un presidente que apoya candidatos presidenciales para que puedan continuar en el poder. Y esa es la retórica y la narrativa, como usted lo mencionaba, que estamos viendo y va a empeorar cada vez que se acerquen más las elecciones. Ex viceministro Gustavo Niño, quien estuvo en esa cartera de defensa de Colombia, quien maneja precisamente muchos de estos temas de la seguridad, de la defensa, de la lucha antidrogas. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias a la audiencia y esperemos que pase pronto este amargo episodio para nuestro país. Ese nubarrón tan oscuro. Gracias, ex viceministro.